Buenos días, mi nombre es Jorge Fernández Ló, soy abogado del Estudio Linares y me desempeño dentro del área del derecho penal. El día de hoy vamos a tocar el tema de las incidencias ambientales ocurridas en la selva del Perú. En estos casos, en los incidentes ambientales en los últimos años, se han venido siempre hablando referente única y exclusivamente desde el punto de vista de las comunidades nativas, es decir, de la contaminación de los 40 años de la explotación petrolera en la selva del Perú, de la contaminación de los ríos, de la contaminación de las cochas, de la contaminación de la Amazonía, el pulmón de la humanidad. Siempre es visto desde esta óptica. El día de hoy vamos a analizarla desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la empresa, del operador petrolero. En el último quinquenio, es decir, desde 2010 a la fecha, se han venido dando incidentes de derrame por cortes de tubería, por actos vandálicos, por única y exclusiva responsabilidad de terceras personas ajenas a la operación petrolera. Es decir, que no son incidentes ni por negligencia ni por culpa del operador petrolero. En estos casos, lo que se ha venido dando es efectuar las denuncias por parte de la misma empresa ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para iniciar los procesos de investigación preliminar con la finalidad de hallar a los responsables de estos hechos. Desgraciadamente, debido a la inmensidad de la selva, a lo inaccesible del área del terreno, siempre las denuncias son contra los que resulten responsables porque no se ha podido identificar, y por esa falta de identificación del presunto autor es que han venido deviniendo en estos últimos tiempos en archivándose esos procesos. Pero analicemos realmente lo que sucede desde una hipótesis: ¿por qué estas terceras personas realizan estos actos ilícitos de corte de tubería? En primer lugar, se genera un hurto agravado del combustible del crudo porque estas cortes de tubería se realizan con sierras semicirculares o con punzones. Al efectuar el corte en la tubería del oleoducto norperuano, se da la incidencia de liqueo o fuga de combustible. Esta pequeña fuga la almacenan en baldes moradores de las comunidades de influencia y las vienen a vender en otras comunidades. Es decir, el primer delito que ha habido se genera con estos incidentes son dos delitos. Primero, la contaminación ambiental en la modalidad de delito contra el medio ambiente, el artículo 304 del Código Penal, y el delito de daños a la propiedad privada, un daño agravado, tipificado en el artículo 206 del Código Penal. Como veníamos analizando, estas fugas generan otros delitos, que es el hurto agravado del combustible del crudo, y al ser revendido por terceras personas inescrupulosas referente a esto, se comete otro delito, que es el delito de reaceptación. Asimismo, estas personas lo que hacen es solicitar un pago por indemnización por daño ambiental, ¿no? Y finalmente, también se genera un empleo. ¿Por qué? Porque dentro del programa de responsabilidad social que tenemos los que asesoramos las empresas petroleras, estamos llanos a colaborar con las comunidades de influencia. Es decir, para suceder el incidente ambiental, lo primero que se activa es el plan de contingencia, y el plan de contingencia se efectúa en base a cuadrillas de limpieza. Dentro de los programas de responsabilidad social, ¿quiénes forman parte de estas cuadrillas de limpieza? Son los moradores de las comunidades más cercanas a la operación petrolera, razón por la cual, al suscitarse un incidente, nosotros tenemos la obligación en contratar a estas personas para que conformen la cuadrilla de limpieza, que va a ser
el deshierve y el desmonte para el análisis y posterior remediación de la zona. Hablemos de los incidentes ambientales, se pueden dar en dos tipos, en suelo y en agua. Como estamos analizando, sucedido cualquiera de los dos tipos, se va a activar inmediatamente el plan de contingencia y cuando es en suelos, esta cuadrilla de emergencia va a hacer la limpieza y remediación de la zona con la remoción de esa tierra y se manejan los residuos sólidos. Cuando sucede en el tema de alguna cocha, de ojo de agua o un río, lo que primero que se hace es que estas cuadrillas propongan e instalen en la zona afectada las barreras de contención con la finalidad de aislar el crudo de los ríos. Posteriormente, lo que se hace es utilizar un producto biodegradable que es el Oclansor, que lo que realiza en el fondo es acumular los residuos de hidrocarburo como una especie de esponjitas y luego sale el bote de contingencia y recoge todos estos residuos de hidrocarburos. Posteriormente, se hacen los análisis respectivos de toma de muestra con presencia de la Fiscalía especializada en materia ambiental, de la OEFA, ANA, DIRESA, y se especifica que hasta que no haya una limpieza de los ríos, es decir, que se compruebe que los análisis estén por debajo de los límites máximos permisibles, se sigue haciendo la labor de remediación, hasta que no haya ninguna iridiscencia de hidrocarburos en los ríos. Referente a estos incidentes, también traen a colación una serie de otros ilícitos penales. Desgraciadamente, los moradores de las comunidades también hacen los clásicos bloqueos de ríos. ¿En qué consisten estos bloqueos de ríos? Es decir, ponen pequeñas embarcaciones, pequepeques, a través del ancho de todo el río y trasladan una cuerda o soga e impiden el libre tránsito de cualquier tipo de embarcación. Es decir, las barcazas de la empresa que se deslizan entre una localidad y otra, o entre una batería y otra, están impedidas de libre tránsito por los ríos. Es decir, se comete el delito contra la seguridad pública y contra los medios de transporte. Pero lo más importante acá es resaltar que empresa y comunidad sí pueden tener una relación armoniosa, es decir, evitar los conflictos sociales. Acá lo principal es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible está siempre en base al triángulo que tiene los tres lados equiláteros. En un lado va la parte económica, que es muy importante tanto para empresa como para comunidad, para sociedad. Por otro lado va el tema social y en la base está la protección ambiental. Pero estas tres variantes lo que tienen en común es el desarrollo sostenible que debe ser siempre ir en aumento para las comunidades y la empresa. Referente a los otros ilícitos que se vienen cometiendo, es cuestión de llegar a una negociación y tener un buen plan de responsabilidad social. Referente a la responsabilidad social, la empresa cumple con las políticas ambientales, tanto nacionales como internacionales y sobre todo con convenios con las comunidades. Eso es finalmente un pequeño análisis desde el punto de vista de la empresa y para cualquier información, duda, pueden acudir al Facebook y a la página web del Estudio Linares. Muchas gracias.